Dios le bendiga, hermano. Bienvenidos nuevamente al Estudio Bíblico Unido de las Iglesias Discípulos de Cristo Central, Sonadora, Puerto Nuevo y Dorado Pueblo. Es un placer nuevamente compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Falto, pertenezco a la Iglesia Central, Discípulo de Cristo, que pastorea el reverendo Gamaliel Ortiz Guardiola, y me acompaña mi esposa. Dios les bendiga, nuevamente aquí. Manisa Fontane. En el día de hoy nos corresponde la clase que se titula Hay Redención, comenzando en el libro de Job, capítulo 19, versículos del 1 al 7, del 23 al 29. La clase de hoy realmente tiene un matiz muy interesante en el cual vamos a ver algunas situaciones específicas en la vida de Job que podemos traer una enseñanza para el día de hoy. Pero una de las cosas importantes cuando trabajamos el libro de Job o el Antiguo Testamento es que siempre hay que ver esto en el contexto en que está escrito. Siempre un estudio apropiado de la escritura corresponde ubicar el texto en el momento en que fue escrito para entender los por qué, los cuándo, los cómo y los dónde de esa porción bíblica. Lamentablemente hay personas que a veces extraen el texto bíblico específicamente de cualquier parte de la Biblia, pero específicamente en el Antiguo Testamento, y lo extraen y lo aplican a la iglesia cristiana, obviando todos los conceptos, ¿verdad?, que existen en el momento. Y este libro de Job hay que tener bien en cuenta, ¿verdad?, como lo es toda la Biblia, que es un libro judío, y muchas de las premisas parten de la experiencia judía, no de la experiencia cristiana. De hecho, en los tiempos de Job, el cristianismo no existe. Así que nosotros solamente vamos a interpretar y sacar algunas enseñanzas de Job a base de las enseñanzas de Jesús. Esta es la manera apropiada, ¿verdad?, de traer el Antiguo Testamento hacia nosotros. Es filtrar todo lo que el Antiguo Testamento dice y filtrarlo a través de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, que compete entonces a la vida, al cristianismo de hoy día. Así que, para conceptualizar el texto que vamos a utilizar hoy, hay unos detalles que vamos a tener, ¿verdad?, tenerlos en mente para que la lección de hoy sea apropiada. Primero, la fecha del libro. Es importante poner en perspectiva cuándo el libro fue escrito, porque cuando usted toma el texto bíblico y lo ubica en la fecha, va a poder plasmar de una manera adecuada cuál era el pensamiento de la época. Qué se pensaba en cuanto a Dios, qué se pensaba en cuanto a todos los temas de la, ¿verdad?, de esta espiritualidad, de la relación con Yahvé. Así que el libro de Job, la mayoría de los investigadores concuerdan que fue escrito un poco después de la salida del cautiverio. Y si usted es un estudioso de la Biblia, y recomiendo, si no lo es, que lo haga, uno de los eventos determinantes en el Antiguo Testamento es el cautiverio. El cautiverio prácticamente es el evento más relevante en todo el Antiguo Testamento, porque la mayoría de los escritos que tenemos hoy de la Escritura nacen o surgen después del cautiverio. ¿Ok? Así que es bien importante eso. Así que se escribe después del exilio y antes de la invasión griega. Eso estamos hablando del 500, 5 siglos antes que Cristo apareciera. Este libro estaba siendo escrito. Ya le mencioné la importancia de saber el contexto de la fecha por la siguiente razón. Porque ahora lo que voy a hacer es ubicar los pensamientos de la época, porque cuando leamos la lección bíblica y usted lee la porción de hoy y quizás las otras, se va a percatar que esto que le voy a mencionar y quizás otras más, no están todas, puede estar plasmado dentro del texto. Y la primera es que el libro de Job pertenece a lo que se conoce como los libros sapiensales. Y los libros sapiensales es el fruto de lo que se conoció como la escuela de los sabios. En los tiempos de Salomón se desarrolló lo que se conoció la escuela de los sabios, que eventualmente se van a mezclar con los escribas y se van a diluir, y eventualmente los escribas son los que van a sobrevivir el flujo de todo esto. Pero estos sabios los que se encargaban era de plasmar a través de la sabiduría cómo el hombre podía vivir plenamente. Y tuvimos unas lecciones hace unos meses donde se habló de la sabiduría como personificación y todo eso, y le refiero a aquellas clases porque fueron excelentes. Así que la sabiduría partía de una premisa,
que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que ese era el fundamento, y de ahí todo lo demás, como lo vimos en las lecciones hace unos meses, pues realmente plantea la sabiduría desde una perspectiva ética y de una perspectiva moral. El buen comportar es el comportar sabio. El otro punto que, ¿verdad?, de la época que se va desarrollando y se ve en el libro de Job, posiblemente no en la lección de hoy así plenamente, es lo que se conoce como la apocalíptica. La apocalíptica es un término, es una forma de predicar que la tenía Jeremías, la tuvo Ezequiel, Abdías, Malaquías, que es donde prácticamente creo que es el capítulo 2, que le dedican una parte a lo que se conoce como el día grande de Yahvé. El día grande de Yahvé. El día en que Yahvé va a venir y va a restaurar todas las cosas. Así que la realidad, este concepto futuro de que todas las cosas van a ser restauradas por la mano de Yahvé. El tercer punto, que lo vamos a ver, ese sí se ve bien clarito en todo el libro de Job, es el concepto de la retribución, ¿verdad? La retribución. Y la retribución es el proceso, es el desarrollo de la mentalidad del judío. O sea, es un proceso que se va desarrollando de acuerdo a su historia. Por ejemplo, cuando usted lee la Torá, en los primeros 5 libros de la Escritura, se va a percatar que la Torá, por su etimología, su definición, es consejo, palabra, no era una cuestión punitiva. La Torá en sus principios no era una cuestión punitiva. Pero en la distorsión del pueblo y en su historia se empieza a desarrollar la mentalidad de que si se hace algo malo, Dios nos castiga. Si hacemos algo bueno, Dios nos va a premiar. Y eso es lo que se conoce como la retribución. La acción de Dios va a depender de cómo nosotros accionemos. Por eso vamos a ver más adelante en la lección cómo, ¿verdad?, los personajes de la lección le van a reclamar a Job por no quiero adelantarme, ¿verdad? No me adelanto, lo dejamos ahí, pero lo vamos a ver mucho más adelante. Así que el concepto de la retribución está ahí, y es una filosofía que evoluciona tardío en el Antiguo Testamento y eventualmente todavía al día de hoy, el día de hoy en muchos lugares se plantea la idea que si tú no haces algo, Dios te va a castigar. O sea, eso no ha desaparecido en su totalidad. Así que Job, como le dije al principio, pertenece a la literatura sapiensal. Es considerado un libro de alta poesía, y para algunos se ubica en la literatura, pero destacándolo por encima de todo ello por su estructura literaria. Su estructura literaria es muy sofisticada en comparación a los demás, y lo asocia un poquito más a los salmos y a los proverbios. Ahora, bien importante, hermano, que tengamos presente que esta literatura sapiensal no es original del pueblo judío. O sea, el pueblo judío, Salomón no se inventó esto. Esto ya previamente las comunidades de Egipto, las comunidades de la Mesopotamia, ya habían desarrollado escuelas de sabios, y esta prédica o este consejo, utilizando enigmas, cosas así, para llamar la atención y todo eso, ya existía desde antes, existía en la Mesopotamia. Es más, en unos estudios un poco más detallados de esta porción, hay escritos previos al libro de Job que prácticamente narran la historia de Job, y son escritos en Egipto o en la Mesopotamia. Claro, mucho comparándolo con la literatura hebrea que estamos viendo hoy, pues en realidad no tiene comparación, y los estudiosos entienden que aunque se conocía aquello, no había una influencia fuerte sobre el libro de Job. Así que estos son los conceptos, ¿verdad?, que a grosso modo podemos tener claros para la lección que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que en el capítulo 19, versículos del 1 al 7, vamos a leerlo y vamos a hacer una pequeña introducción para entonces caer en la explicación de lo que está sucediendo aquí. Dice así: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis insultado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error.
Pero si vosotros os jactáis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. Yo grito, agravio, pero no se me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Muy bien, nosotros hemos dividido la clase en dos. Estos primeros 7 versículos y los últimos. Porque prácticamente guardan la idea. La lección abre, ¿verdad? La lección está comenzando con Job defendiéndose ante la acusación de sus amigos. Abre el texto bíblico de esa manera. Debido a que estos pensaban que algo malo tenía que haber hecho Job. Se recuerda hace unos minutos que le hablé de la retribución. Estos amigos de Job creen que Job ha hecho algo malo y que por tal razón Dios lo ha castigado. Lo cual nos plantea nos plantea una gran pregunta, porque para este tiempo se creía que lo malo y lo bueno provenía de Dios. Ese es el fundamento de esta filosofía de la retribución. Así que estos individuos, amigos, lo que están haciendo es increpando a Job que lo que le está pasando a él es porque algo hizo. Y Job, ¿verdad?, se está defendiendo diciendo que él no ha hecho nada, que él entiende que no ha hecho nada y que lo que le está pasando aún él no encuentra explicación para su condición. Así que ese es el panorama, ¿verdad? Cuando abre el telón, este es el panorama. Ya hemos visto algunas de las cosas que habíamos dicho anteriormente aquí, pero en esta porción nos planteamos entonces, Nisa, una situación: el manejo del sufrimiento y el manejo de la crisis. Y yo creo que la clase se hace pertinente en el sentido de que estamos viviendo, ¿verdad?, unos procesos de pandemia, terremotos y todo esto, y nos hemos encontrado en esa incertidumbre de cómo manejar esta crisis. Así que yo creo que quizás podamos abordar, ¿verdad?, ese punto primero para abordar otro que tenemos en relación a ¿verdad?, también. Sí, yo pienso que esa parte de sufrimiento no es otra cosa que la amenaza a la integridad de una persona, donde aquellos procesos regulatorios, aquellos procesos que nos deben de mantener estables ante el dolor, son insuficientes para ese ser humano. Y Job, no hay duda que Job estaba pasando y experimentando ese momento de sufrimiento. Job se sentía vulnerable como individuo, sentía el peso, esa carga emocional de sentirse que había hecho algo que tal vez él no podía ni explicar. Porque yo me supongo, no sé si Edward piensa igual que yo, pero yo me supongo tener personas encima de uno, porque como individuo solamente él tenía un gran peso, como individuo él podía sentirse inseguro, porque esa es una de las consecuencias del sufrimiento. No te digo más, tras que tengo la carga encima, que la estoy razonando. O sea, yo estoy mentalmente tratando de romperme la cabeza por qué me pasa esto. Aparecen estos amigos a increparme, a añadirle, ¿verdad?, al trauma. Eso lo podríamos llamar influencias externas. Todos hemos experimentado lo que son influencias externas. Hay mucha gente que le llama eso presión de grupo, que es una fuerza negativa que ejerce determinado grupo hacia una persona. Pero realmente la presión de grupo, si la vemos desde el punto de vista positivo, nos insta, nos impulsa a hacer lo correcto. Pero cuando una persona está constantemente sintiendo una presión de grupo a nivel negativo, como es el caso de Job en este momento particular, lo va a desarmar, lo va a hacer sentir inseguro, le va a crear como individuo sentimientos de, cuidado, sentimientos de inferioridad, porque llegó un momento en que él pudo pensar, me parece que el versículo 6, que me gusta mucho ese versículo, porque él dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. Es difícil para una persona saber que estás pasando por un problema, por un sufrimiento, por un dolor, por una enfermedad, por un momento de pérdida, y uno sentirse que está atrapado. No sentir la paz y la seguridad y la certeza. Pero a pesar de que Job estaba en esta situación, él tenía una confianza. Y su confianza y su esperanza estaba puesta en el Señor, ¿verdad? Que eso más adelante lo vamos a tocar, porque hay una carga emocional de sufrimiento.
Y es que, sin duda alguna, te va a afectar físicamente, te va a afectar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y va a llegar un momento que no vas a poder lograr lo que tú quisieras lograr, ¿verdad? Fíjate, aquí estamos prácticamente planteando la problemática de un individuo que está teniendo una carga emocional fuerte, no sabe por qué le ha pasado todo esto, y como hemos dicho ya, sus amigos le empiezan a increpar. Vuelvo y repito, la cuestión de la retribución está en la mente de ellos. Así que Job debió haber sido bien pesado para él. ¿Cómo manejar esa presión del grupo, esa presión de la gente que a veces te quieren hacer ver cosas de una manera? Y esto nosotros lo estamos planteando y como un individuo en el caso de Job, pero también pasa a nivel colectivo en nuestro país. Sí, porque nosotros podemos decir, Señor, como lo hemos dicho muchas veces, Señor, quítame el guante de encima. ¿No lo hemos dicho? En muchas ocasiones esa frase la tenemos, ¿verdad?, coloquialmente por ahí, ¿verdad?, en nuestro caminar. Decimos, Dios mío, quítame el guante, ¿qué pasa? Porque en el caso de Job específicamente, Job se preguntaba, ¿por qué ellos me increpan? ¿Por qué me asedian? ¿Por qué dicen de mí que yo estoy cometiendo errores? ¿Qué es lo que pasa? Que me juzgue Dios mejor. Sí, y esto, como te mencionaba, esto del sufrimiento, aunque lo estamos llevando directamente al individuo Job, también se da a nivel colectivo, ¿verdad? Tenemos comunidades que viven en pobreza, comunidades que viven todo, y a veces, ¿verdad?, la legislación y lo que se hace en el país, lo que hace es abonar el sufrimiento de esas personas, no le resuelve. Y esas personas tienen que entrar en un proceso de tratar de sanar interiormente su mente para poder sobreponerse, porque las condiciones que se dan, ahora mismo las condiciones que está viviendo Job, no le dan una oportunidad para sobreponerse, no se la van a dar, y sus amigos no están en esa. Pero eso lo vamos a abordar poco más adelante, ¿verdad?, cómo Job lo va a resolver, porque Job tiene una solución a esto, pero también se da la parte de nosotros como la persona que propicia ese sufrimiento. Eso es muy cierto. Muchas veces nos encontramos haciendo juicio sobre otras personas porque nosotros tal vez no tenemos tal vez la información completa de qué le pasa a este individuo en particular, y a veces asumimos posturas y decimos cosas que no son correctas sobre ese ser humano. Le digo, hermano, y comento aquí, a veces pasa hasta un poco más complicado. Estos individuos que están amigos de Job, le están increpando, tomando en consideración su propia manera de pensar religiosa. Ellos están utilizando su religiosidad para poner a Job contra la pared. Y si eso en ese momento es un problema, hoy es un problema igual. Cuando se toma la Biblia, la Escritura, el concepto de Dios, para tratar de imponer una idea, para tratar de imponer una manera de pensar, para tratar de imponer una forma de cómo tú debes ser. Muchas veces esto se hace con toda la intención del mundo, otras veces pues simplemente fue sin querer, y le voy a decir de sin querer ya mismo. Pero sigue siendo un problema porque estos individuos se están amarrando de su concepto religioso para decirle a Job y hacerlo sentir peor. No, y esto crea una actitud atropellante. Es atropellante porque total. Nosotros utilizar una creencia, apelar a nuestra propia creencia espiritual o religiosa para reclamarle a otro, en otras palabras, eso es una actitud atropellante. Y muchas veces sin darnos cuenta lo hacemos, no, y tú no sabes lo que dice la Biblia, muchacho. Así mismo y tú nunca, o sea, me sigue, o sea, tienes que orar más. Tienes que orar, muchacho. Yo creo que tú no tienes fe. Eso es que no estás orando lo suficiente. No estás orando, yo creo que no tienes fe. No, yo creo que si tú humillas, yo creo que vas a... Si confiaras más en Dios posiblemente, entonces ese comentario, oye, todos hemos pasado por eso, ese comentario que a lo mejor no tiene la intención de dañar, pero daña. Pero es atropellador. Daña.
Yo estuve en una iglesia y yo pregunté, no sé si te acuerdas de eso, estaba predicando en una iglesia un día y pregunté de este individuo que va en una silla de ruedas y llega a esta actividad donde pues, le prometieron sanidad divina, porque eso es lo que está pasando a veces en muchas de estas campañas, te prometen todo eso y olvidándose del patrón si Dios quiere, ¿verdad? Y la persona llegó, pasó al frente, oraron por él y la persona no se sanó. Y yo pregunto en esa conferencia, recuerdo, digo, ¿quién no tuvo fe? Y sin pensarlo, se sorprendería, hermano, se levantó una persona y me dijo que la persona de silla de ruedas no tenía fe. Así de sencillo, así de sencillo. Con toda sencillez, yo creo que no lo hizo ni por maldad, pero en el concepto de la gente, en el concepto de este hermano que se levantó aquel día, para él, la persona que salió de su casa, se montó en su carro, en su silla de ruedas, caminó hasta el Coliseo, llegó hasta el frente. Con la genuina fe de que, oye, que se va ¿qué a más fe tú quieres todo ese proceso que ha pasado para llegar allí? Con la esperanza de que Dios haga algo con él. Y como no pasó, que no tenía fe en la persona. Y comentarios como ese, a veces se dan dentro de las iglesias, a veces sin querer, ¿verdad? Involuntariamente. Pero es bueno que ya que estamos tocando esto hoy y estamos viendo no solamente el sufrimiento de Job, sino los que están provocando más agonía. No, y cómo aplicarlo, porque no es solamente una lo lectura, traemos para que... Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, al día a día, porque nos pasa, hermano, nos pasa día a día, y hay personas que en medio de un momento de enfermedad te ven acostado en una cama o postrado en una cama y te dicen, ora muchacho, tienes que estar ahí, tienes que levantarte rápido. Pero yo oro, hermano, pero si el Señor no sana, y si no me sana, o sea, ¿qué puede ocurrir? Sí, o sea, que son sí. cosas que hay que analizarlas Y fíjate, y tener mucho cuidado. Y nos convertimos literalmente en los amigos de Job cuando hacemos eso. Seguro. Nosotros nos convertimos en los amigos de Job cuando tomamos algo de la Escritura para encarar a alguien, para imponerle algo, para decirle algo, para sacarle en cara su poca fe. O te pasó esto por tal cosa. Y realmente, si es importante cómo se maneja el sufrimiento humano, también es importante que los que nos acercamos a las personas que sufran, lo hagamos con mucha diligencia y con mucha prudencia y cuidado. Amén. Tenemos que seguir porque ese tema sería enormemente largo. Así que ese es el escenario, ¿verdad? Ese es el escenario de lo que está pasando aquí. Versículo 8, ¿verdad? Porque la lección nos brinca al versículo 23. Pero del versículo 8 al 22, no está en la lección, pero sería inapropiado, ¿verdad?, yo obviarlos, porque el versículo 23 es una continuidad de esos versículos. Y quizás para cuestión de ubicar qué está pasando en esos versículos, es importante que usted sepa que el libro de Job se divide en 3 partes. Se divide, la primera parte, lo que se conoce como el prólogo, es esa parte donde el narrador usa el mito para hablar de que Dios y el enemigo y el diablo hablaron, conversaron y todo eso, ¿verdad? Que eso es realmente, y cuando digo mito no es que sea embuste, es una manera de expresar algo. Es una manera de querer decir algo, Así que el prólogo, ¿verdad?, sale todo eso. Los diálogos, que son la parte más central del libro, cubre como desde el capítulo 3 hasta el capítulo casi 30, creo que es, 20 y algo. Y los últimos capítulos del libro de Proverbios, que aparece otro amigo que se llama Eliú, que prácticamente es el epílogo del libro. La porción bíblica que estamos tratando está dentro de los diálogos, lo que se conocen como los diálogos. Y el capítulo que tratamos hoy, ¿verdad?, en esta porción bíblica, los versículos presentan la reflexión de Job. Esos versículos completos, lo que está presentando es Job reflexionando sobre lo que está pasando. Job reflexiona por qué a él le sucede eso, por qué le está pasando eso, que él entiende que no ha hecho nada. Pero esos versículos nos dan una clave extraordinaria del pensamiento de Job. Si Dios lo hizo, él sabe por qué. Posiblemente
pueda ser una actitud muy conformista de parte de Job. Pero por lo menos en esta porción bíblica es lo que tenemos de frente. No lo catalogo totalmente conformista porque está Job en otras porciones bíblicas preguntándole a Dios por qué. Y la gente a veces dice, no le busques las cuatro patas al gato, no rebusques tanto. No, a la escritura. Yo tenía un profesor de teología, no recuerdo el nombre, era un sacerdote católico, y él me decía, estábamos hablando de lo que se conoce como la teodicea. La teodicea es la cuestión del origen del mal y todas estas cosas. Es un concepto bien profundo y quiero que sepas que hasta el día de hoy no se ha resuelto totalmente el asunto de definir el mal. Hay concepciones, pero no está resuelto. Y él decía que a Dios había que preguntarle. Esa actitud de preguntarle a Dios es propia de gente que quiere saber respuestas de Dios. Preguntarle. Por eso es que le digo que aunque la actitud de Job finalmente es entender, pues mira, Dios, como dijo Nizar y ahorita, estoy atrapado en la red de Dios y no puedo hacer más nada, pero la actitud de Job tampoco es una actitud totalmente sedentaria y conformista, sino que pregunta. Y fíjate, Nizar, y algo totalmente normal del ser humano es establecer preguntas. No, muchas personas no quieren, no desean hacerlo. Prefieren quedarse callados y no, pero mire hermano, pregunte. Claro. Yo he pasado por muchas situaciones difíciles. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento dado hemos pasado por unas situaciones que nos han desarmado un poco y nos han desestabilizado un poco la parte hasta emocional. Pero tenemos que preguntar. Claro. Tenemos que trabajar esa parte emocional, esa parte, ¿verdad? Que nos puede llevar a una inestabilidad. Muy bien. Lo que no queremos, ¿verdad? Así que el versículo 23 y 27, que comprende entonces la clase de hoy, ¿verdad? Lo vamos a leer. Misa, si lo puedes leer, te lo agradezco. 23 al 27. Okay. ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? ¿O con qué cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Deberíais decir, ¿por qué lo perseguimos? Si la raíz de su situación está en él mismo. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Sabed pues que hay un juicio. Fíjate que esa porción bíblica, Job comienza ¿cómo le digo? Afirmando con certeza un postulado lleno de esperanza. Dice que, como tú decías hace poco, las verdades teologales, es la fe y esperanza y amor, de Corintios 13. Job está apelando a la esperanza, que tiene su culmen en el versículo que es el texto áureo de hoy, ¿verdad? De toda esta porción bíblica, quizá el texto fuerte de toda esa porción es que la esperanza está puesta en Yahvé, está puesta en Dios, y que él sabe que Dios le va a responder, Así que todo lo que hemos visto en las primeras partes de este libro, de esta lección, esta incertidumbre y todo eso, Job lo va a resumir bajo el término de la esperanza que tiene de que Dios lo va a redimir de la situación en que vive. Tiene la certeza. La certeza. Ahora, es bien importante, hermano, porque a veces este versículo se saca de contexto, y hermano, se saca de contexto. Si usted va a la lección bíblica de la guía, de la revista del discípulo, y mira la columna que le sigue, la otra traducción bíblica, vamos a leerlo para los hermanos, sí, desde el versículo
para que usted vea el contraste y lo que quiero decir después de eso. Dice, ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga en pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. El versículo dice, creo que dice yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. La segunda parte de eso. Y aunque la piel se me caiga en pedazos, yo en persona veré a Dios. Y eso es importante. Porque este versículo, aunque podría sonar un preludio de lo que en el cristianismo será la vida en la eternidad, en este versículo no se refiere a esa realidad. Este versículo, que es el texto audio de la clase, no se refiere a una realidad de la vida en la eternidad. De cuando, ¿verdad? O muera o que esto venga, no se refiere a eso. ¿Por qué razón no se refiere? Porque para este tiempo ese concepto de vida eterna o de vida más allá no existía todavía. Es un concepto que se va a elaborar mucho más tarde en el Nuevo Testamento y eventualmente el cristianismo hará de él parte de su piedra angular, ¿verdad? Con esto de la venida de Cristo, ¿verdad? Que es el día de Yahvé en tiempo de Malaquías. Así que este versículo no está infiriendo eso. Sin embargo, si infiere la idea, o no infiere, dice el pensamiento de la época. Dios me va a levantar y Dios va a trabajar conmigo en el ahora, en lo que soy, en mi carne, y yo voy a ser testigo de lo que Dios va a hacer conmigo. Va a ser restaurado. Él tiene la esperanza de que Dios lo va a restaurar en su carne ahí. Ahí. Y fíjate, Nisa, dije algo hace unos segundos, a pesar de que esto es un pensamiento de Job, 5 siglos antes de que naciera una idea del cristianismo, aunque el cristianismo, ciertas señales del cristianismo ya existían antes de Cristo. ¿Ok? Eso es bien importante. El cristianismo ya predicado, ¿verdad? De hecho en adelante adopta ya ciertas filosofías que existían, precristianas. Se adoptan, existían ya antes. La realidad es que nosotros estamos viendo aquí como un preludio de lo que nosotros vamos a postular más tarde. Amén. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Aquí tenemos un preludio. ¿Qué le podemos encontrar semejante a lo que Job está diciendo con lo que creemos hoy? Es que la esperanza de Job está puesta en Job, que la va a restaurar, y que nosotros hoy día, y los que sufren, y los que pasan, y los que se, también ponemos la esperanza de que Dios nos va a levantar también. De que no estamos solos en el proceso del sufrimiento, de que la gente no está sola en el proceso de sufrimiento porque Dios está con él, y es prácticamente lo que Job está planteando. Que aunque seamos asediados y aunque venga la persecución como le llegó a Job, nosotros debemos de poder expresar, ¿verdad? Lo que sentimos como lo hizo Job, que a pesar del dolor, porque dentro del proceso él estaba pasando dolor. Claro. Pero él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, a pesar de todas las situaciones, yo me voy a levantar. Y esa es nuestra esperanza, que Él es nuestro Redentor. Quizás, ¿verdad? El libro de Job es el libro del sufrimiento humano por excelencia. Es el libro de eso y otros temas más. Pero si algo bonito podemos sacar de esta clase y de las próximas que vienen, es que a pesar de todo la esperanza de él está puesta que el Dios que quitó todas las cosas las va a restaurar para atrás. Fíjate que Job en ningún momento asume la idea de que Dios me tiene que devolver todo lo que yo tenía. Sin embargo, Eduardo, él no estaba pidiendo que le devolvieran todo. Claro que no. Sin embargo, a pesar de todas las cosas, que él se mantuvo firme, pese a todas las situaciones, le fue devuelto el máximo. Sí, pero lo que quiero traer con eso es, y eso es algo que me viene ahora, no estar en el bosquejo, es
que Job no está ostentando ser restaurado a su estado previo. Por eso es que la restauración adquiere definiciones de acuerdo al sitio, al evento, al momento. ¿Verdad? La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué es ser restaurado? ¿Qué es ser restaurado? ¿Verdad? Claro, en la definición de la palabra restaurar es volver las cosas a su sitio. Pero la realidad es que en la realidad práctica de la vida, en la praxis diaria de la vida, nos encontramos que a veces la restauración es un estado de bienestar. Salir de la crisis es un estado de bienestar. Pero no necesariamente este nuevo bienestar era el que tenías antes. No era el que tenías antes. Job no está ostentando que le devuelvan lo de antes, aunque sabemos, ¿verdad? Los que hemos leído ya el libro de Job, sabemos lo que pasa al final del versículo, quizá del libro. Posiblemente muchos hermanos en las próximas lecciones lo toquen. Pero la realidad es que Job no está solicitando que le devuelvan todo. Él quiere ser restaurado, es más, de lo más básico, de su salud, de su queja interior. Y fíjate que no solamente está el dolor externo de la enfermedad, también está la enfermedad de la mente, que le ha ido corroyendo de por qué le ha pasado todo esto. Y un punto bien importante ahí es que esa presión, esa influencia externa que les hablé ahorita, ejerce mucho, pero mucho sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros valores, sobre nuestras actitudes, pensamientos, claro, e inclusive hasta nuestros comportamientos también. Sí. Porque, ¿verdad? Muchas veces decimos: yo no quería hacerlo, pero fulano me obligó. Pues creó una influencia en mí, claro, en mi pensamiento, ¿verdad? Así que en este proceso de la vida de Job, ¿verdad? Ya para ir concluyendo, vemos que Job pone su confianza en Dios. De la misma manera que ya en el cristianismo del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, no cristianismo del Nuevo Testamento, el cristianismo en el Nuevo Testamento. Se empieza la prédica de Cristo y la prédica de los apóstoles es también a poner la confianza en Dios. Por eso es que decía hace unos minutos que muchas de las cosas que vemos en Job no son referentes directos del cristianismo, pero es como un preludio de lo que se va a encontrar en el cristianismo. Así que la primera es la confianza en Dios. La segunda que podemos ver es amarrado a esa esperanza, a esa palabra, ¿verdad? La escritura, el texto que nos alimenta, inspirado, que nos da, ¿verdad? Esta noción de la realidad, porque el texto bíblico nos da las nociones de la realidad. Como dice la palabra en el Salmo 23, lo toca también el escritor de la clase, dice: aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer. Esa es la confianza que yo tengo. Así que cuando nosotros estudiamos la escritura y vamos al pensamiento bíblico, ¿verdad? Podemos encontrar una serie de herramientas necesarias para que espiritualmente podamos, ¿verdad?, enfrentar el día difícil, el día de la lucha y todo. Así que tenemos la esperanza y tenemos lo segundo. Tercero, y quizás es darle, ¿verdad?, Nisam, una connotación distinta. Y esto lo saco del libro que se llama 10 palabras acerca de Jesús. Es una símil de ese libro, donde la teóloga Ivonne Guevara, brasileña, teóloga de la Iglesia Católica, ella decía en una parte del libro que nosotros podemos ser resurrección y vida para la gente. De la misma manera que Cristo ha sido resurrección y vida para nosotros, nosotros podemos ser resurrección y vida para la gente. Y tomando esa frase, hago una símil de ella y digo que nosotros podemos también ser agentes redentores de otros que están en sufrimiento. Vamos a hacerle el ejemplo, y creo que firmemente como creyentes tenemos esa experiencia que nos hace ser agentes redentores y ayudar a otros que también han estado en el sufrimiento, porque usted y yo lo pasamos. Vamos a ser agentes redentores para que otros puedan experimentar lo mismo. Mira, y no agentes redentores solamente tomándolo de una perspectiva, porque hay dos perspectivas para esto. No es que yo vaya a repartir comida, lo cual es bueno y es meritorio y se debe hacer. Pero también llevamos dentro de nosotros la palabra profética más segura.
llevamos dentro de nosotros la inspiración del Dios del cielo que se convierte en un agente catalítico y liberador para el que lo va a recibir. Así que este concepto, ¿verdad?, tomado nuevamente del libro que le mencioné hace unos segundos, nosotros nos podemos convertir en agentes que llevamos dentro de nosotros, en nuestra manera, los efectos de la redención del hombre a esa persona que sufre. Eso es precioso, es un tema extraordinariamente profundo, ¿verdad? Como lo que decía Ivonne Guevara, como nosotros somos resurrección y vida también para otra persona. Y finalmente, ¿verdad?, la esperanza cristiana de la restauración de las cosas en la venida de Cristo. La prédica que se ha dado de la segunda venida de Cristo y todo esto, ¿verdad? Hay unas símiles en el libro de Job, ya en el Nuevo Testamento, especialmente la prédica de los apóstoles, la prédica de Pablo. Vamos a encontrar mucho sobre la venida de Cristo como un evento restaurador, un evento que lo levanta todo y lo transforma todo, y como decía en Apocalipsis, ¿verdad?, de la escuela jónica, Juanina, perdón, la escuela de Juan, cielo nuevo, tierra nueva y todo restaurado, etcétera, etcétera. Así que nosotros nos movemos en esta, ¿verdad?, en esta esperanza de restauración, y que nosotros tenemos que ser empáticos con la cuestión del problema del sufrimiento humano. Y nunca perder de vista que ante el sufrimiento, la pérdida que podamos experimentar, siempre Dios estará presente, hermano. Siempre Dios estará presente, como lo experimentó Job. Siempre Dios va a estar ahí, va a ser nuestro abogado, va a ser nuestro redentor, va a ser nuestra guía. Nunca perder esa esperanza que nosotros necesitamos tener. Así que, hermano, recuerde, siempre hay ese factor de la esperanza puesta en el Señor que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Yo creo que hasta aquí nos trajo el marco. Hay muchos otros temas que se podían dialogar, pero hemos querido mantenerlo, ¿verdad?, en esa perspectiva. Así que Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, y ruego al Señor que le dé la fuerza en estos momentos, ¿verdad?, de esta pandemia, que hemos tenido que estar limitados, ¿verdad?, limitados en nuestro movimiento, limitados en la salida, limitados en muchas cosas, limitados aún en nuestra participación en las iglesias y todo esto. Que Dios nos dé la fuerza, ¿verdad?, para poder seguir hacia adelante, porque por Él vivimos y en Él confiamos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios le bendiga.